Shalom, shalom, ubrajot, paz y bendiciones para todos los queridos amigos que se conectan a este canal y ven estos videos, estas enseñanzas en este hermoso día de Shabbat. Hoy tenemos la paracha número 3, Lech Lecha, ¿sí? Vete por ti o sal por ti, ¿no? Que fue lo que nuestro padre le dijo allí a Abraham. Y en esta ocasión tenemos nosotros el segundo mandamiento que encontramos en la Torá, ¿sí? Y vamos a estar viéndolo, vamos a ver cómo aplica para la comunidad judía y también para la comunidad creyente en Yeshua, el Mesías. Entonces, quédese en este canal, en este tiempo, y vamos entonces a estar desarrollando este tema. Ustedes saben que algo que me fascina es explicar las misbot o explicar los mandamientos dentro del contexto hebreo, ¿verdad? Lo que se hace y cómo también se aplicaría para la gentilidad que cree también en el Mesías Yeshua. Muy bien, entonces encontramos aquí el pacto de la circuncisión, ¿sí? El pacto de la circuncisión, la misbah, ¿verdad? De la circuncisión. Entonces estaremos analizando esto para Israel y también para los creyentes de Yeshua. ¿Dónde se encuentra este mandamiento? Este mandamiento se encuentra allí en Génesis capítulo 17, verso 9 al 14. ¿Sí? Ahí se establece el pacto Brit, ¿sí? Brit, pacto con Abraham y toda su descendencia. Saqué los apartes, ¿verdad? Que nos interesan y dice, será una señal de pacto entre yo y vosotros. Dice allí, ¿verdad? Uno de los textos. Dice, varón de 8 días será circuncidado. Entonces, ese es el requisito, una señal de pacto y también es para el varón que tiene de nacido 8 días. Entonces, es una misbah eterna para el pueblo de Israel, ¿sí? Y no depende, esta misbah o este mandamiento no depende de la tierra, no depende de que si está construido o no el templo, ni tampoco depende del tiempo, ¿sí? Entonces, es una misbah que se hace, ¿verdad? En cualquier parte del mundo donde esté un judío, donde nazca un varón judío, de madre judía, y no implica que esté construido el templo o no. Y el tiempo, obviamente, pues serían 8 días, pero a veces hay que postergar porque la madurez, ¿verdad?, del feto no es total. Entonces toca esperar hasta que él pueda tener las defensas necesarias para poder llevar a cabo esta operación o este mandamiento. Bien, vamos a ver entonces aquí cómo lo interpretan los sabios, ¿sí? Cómo los sabios interpretan esto. Brit Milá o pacto del corte no es solo un acto físico, ¿sí? También es un acto espiritual, porque debe hacerse en el corazón también, ¿sí? Entonces esto no es una muestra física, ¿sí? Tiene que ser también una muestra espiritual. Y en esto aquí interviene la mano del Creador. Dice Devarim o Deuteronomio 30, verso 6. Además, Adonai tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, vemos allí que hay dos clases de circuncisión. Una, la que se hace físicamente, ¿verdad? Y la otra que se hace en el corazón, pero esa del corazón la hace únicamente ¿quién? El Creador. Él es el único especialista que hace esa circuncisión del corazón. Y esa circuncisión obviamente se logra cuando hay una búsqueda genuina, ¿sí? Una búsqueda genuina del Creador, de su verdad, cuando hay un deseo ferviente por conocer la verdad. Entonces, esa circuncisión viene de arriba porque Dios conoce los corazones y conoce la intención que tienes al acercarte a Él. Entonces, eso lo hace el Creador. Vamos a ver aquí entonces algo, digamos, lo que es la dimensión, y vamos a explicar la dimensión aquí. Identidad, ¿sí? Identidad es como una marca corporal que confirma pertenencia al pacto de Abraham. Entonces verán ustedes que todos los judíos tenemos esa señal, ¿sí? Esa circuncisión allí en la parte viril. También
hablando de la dimensión, eso está creando o mostrando santidad, separación, consagración. Y es como si se perfeccionara el cuerpo. Es como si el cuerpo fuera ahora socio de Dios en la creación. Entonces, eso nos señala que debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad? Para ser socios con el Creador en la procreación. ¿Sí? Entonces, es una señal también de santidad. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado porque a través de ella tenemos que manejar muy bien todo lo que es la parte sexual, porque de allí viene la procreación. También en la parte del control del instinto, ¿sí? Entonces es un pacto en el órgano, ¿verdad? De la vida y la procreación. Entonces allí es para que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Nuestro instinto sexual lo podamos manejar, podamos darnos cuenta de una forma visual que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer con esa parte y con este órgano que se usa para la procreación. Y viendo allí la dimensión en el mérito espiritual, según el Midrash, la milá o el corte o el pacto del corte protege al pueblo y trae también méritos. ¿Sí? Es como si se ampliara, ¿no? Digamos, la parte mental para, o el nefesh, la neshama, para poder comprender toda la parte espiritual. ¿Ah? El Zohar, aquí hago mención de ciertas cosas del Zohar que valen la pena como comentar, habla de que la milá abre las puertas del alma al mundo espiritual y sella esa emuná o esa fe en el corazón. ¿Sí? Entonces es como que se entra a una dimensión espiritual más profunda, ¿sí? En esa relación con el Creador y en esa espiritualidad que debemos llevar cada uno de nosotros. Voy a hacer otros comentarios también, lo que dice el Ramban, lo que dice el Talmud y lo que dice el Sefer HaChinuch. Entonces, allí en el tratado de Shabbat, del Talmud, en la parte 130a, la Milá dice allí, sostiene la identidad de Israel, sostiene la identidad de Israel. Es una forma de identificar, ¿verdad?, a Israel o a todo aquel que forma parte del pueblo de Israel, ¿sí? Porque es una señal de pacto, o sea que eso crea identidad con el pacto que Hashem establece con Abraham, ¿sí? De tiempos antiguos. El Sefer HaChinuch habla acerca de que forma parte o juega un papel importante en la santificación del cuerpo. Entonces, al ver allí ese sello, al ver allí ese pacto, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con la parte sexual, ¿sí?, de no llegar a impurificarnos, ¿sí?, de ser muy cuidadosos y de aplicar las leyes allí de Taraja Mispajá, limpieza y pureza familiar, ¿sí?, y sobre todo con la pareja, ¿no?, y pues en sí, con todo lo que tiene que ver con la parte sexual. El Rambán también nos dice allí que es una misbah o mandamiento eterno para el pueblo judío, o sea que esto es eterno, o sea, siempre hay que circuncidar a un varón nacido de una mujer judía, siempre hay que circuncidarlo, ¿sí? Y esto es un mandamiento eterno, para siempre. Hay casos, ¿verdad?, donde el bebé nace sin prepucio, ¿sí?, como fue el caso de Moshe y algunos otros grandes hombres de nuestro pueblo, ¿sí?, que nacen sin prepucio, ¿no? Entonces, o que inclusive fue circuncidado antes del 8º día, ¿sí? También puede suceder el caso. Entonces, se puede hacer un acto simbólico llamado Atafat Dambrit, que es el goteo o extracción de sangre del pacto. Entonces, hay que hacer allí el Dambrit, ¿sí? O sea, extraer un poquito de sangre de una parte del prepucio que haya quedado y entonces hacer allí la veraja correspondiente acerca del pacto del Brit Milá. ¿Sí? Entonces es una pequeña incisión que se hace, ¿verdad?, allí en la parte del prepucio y se deja caer una gota de sangre reafirmando lo que es el pacto. Esto mismo también se hace con una persona que está haciendo su proceso de giur, o sea, de conversión, ¿no? Entonces, que por razones médicas
haya tenido que cortar el prepucio, ¿sí? Digamos, por aseo, ¿verdad? O porque había obstrucción digamos, de poderse hacer un buen aseo y todo eso, entonces se corta obviamente el prepucio para que pueda echarse para atrás y haber una mejor higiene el órgano del hombre, ¿no? Entonces, por razones médicas de pronto se quita, se sustrae, y si esa persona quiere hacer un proceso de conversión, entonces hay que hacer también el atafat dambrit, o sea, hay que hacerle una incisión pequeña allí en el prepucio que haya quedado para que gotee allí sangre y se haga la veraja correspondiente. Muy bien. Para los creyentes en Yeshua, los creyentes en Yeshua, vamos a ver entonces ahora esta parte, ¿sí? Entonces, es importante aclarar, uno, que Yeshua fue circuncidado. Ustedes lo pueden ver ahí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21, ¿sí? Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, dice, le pusieron por nombre Yeshua, el nombre dado por el malach o el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Entonces, vemos allí que Yeshua, obviamente, por ser judío, él cumplió esta misma, ¿sí? Cumplió esta misma. Los saliahim o los apóstoles también fueron circuncidados todos porque todos eran judíos. Shaul o Rab Shaul o el apóstol Pablo nunca negó la Torá. Obviamente, él fue celoso de ella, por lo tanto también se circuncidó, y es más, circuncidó a Timoteo, que era de madre judía, pero de padre griego. Por ser de madre judía, lo circuncidó. Dice allí Hechos capítulo 16, verso 1 al 3. Entonces la pregunta aquí, ¿verdad? De Código Real o Nuevo Testamento o Brit Hadashah, no es si la vida es buena, ¿sí? No, sino tiene que preguntarse diferente, o sea, tiene que hacerse una pregunta diferente. ¿Es obligatoria para los gentiles que siguen al Dios de Israel? ¿Sí? ¿Es obligatoria? Entonces tenemos que ir allí y ver lo que pasó en el primer concilio en Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a ver qué enseñaron los apóstoles allí, después de ese concilio que decretaron. Entonces llegaron a la conclusión de que para los judíos creyentes en Yeshua, la circuncisión se mantiene como mandamiento eterno. O sea, judíos creyentes en Yeshua, pues obviamente tienen que seguir haciendo el Brit Milá, porque son judíos y es una señal de pacto entre el pueblo de Israel y el Eterno. Y para los gentiles creyentes no se les requiere para ser salvos o entrar al pacto. No se requiere, ¿sí? No se requiere para su salvación, no se requiere la circuncisión física como tal. Y la razón, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería la razón? Bueno, porque la entrada al reino viene por la fe obediente, ¿sí? La fe obediente en Yeshua. Y la circuncisión del corazón hecha por el cielo y no por una obra previa en el cuerpo. Entonces, aquí la salvación viene por fe obediente y por la circuncisión hecha de mano del cielo, ¿sí? Para el creyente de entre las naciones en Yeshua el Mesías, ¿sí? Y hago mucho énfasis en la circuncisión del corazón, porque tanto para el judío como para el gentil, ¿sí? La circuncisión del corazón es irreemplazable. O sea, tiene que darse, sí o sí, la circuncisión, pero del corazón. Y esa únicamente la hace ¿quién? Hashem. ¿Y cuándo la hace él? Cuando ve que se le está buscando de todo corazón, de toda la fuerza y de toda el alma, ¿sí? Cuando él ve la motivación que es pura, cuando él ve que la búsqueda es verdadera, entonces él procede a hacer esa circuncisión de tal manera que nuestro primer amor sea él sobre todas las cosas, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a ver lo que es la aplicación correcta. Entonces vamos a ver aquí acerca de la circuncisión, vamos a ver lo que es el grupo, ¿verdad? Y frente a la circuncisión, ¿qué sucede? Entonces, para los judíos, según la halajá, es la misbat de Brit Milá que sigue siendo obligatoria, ¿sí? Entonces, para el judío, según la halajá y según la Torá, la
misbah o el mandamiento de la circuncisión sigue siendo obligatorio. Para los conversos alágicos, o sea, las personas que buscan convertirse en el judaísmo, también se requiere, ¿verdad?, el Brit Milá, o sea, la circuncisión, ¿sí? El pacto de la corte. Para los gentiles que desean unirse plenamente en conversión al judaísmo para ser parte del pueblo judío, entonces sí se circuncidan como parte del proceso de giur o de conversión también, ¿sí? Para los gentiles también, ¿sí? Que creen en Yeshua, pero que quieren también ser parte del pueblo y abrazar el judaísmo, entonces hay que hacer también ese acto, ¿verdad? Hay que hacer ese pacto. Y para los gentiles, discípulos de Yeshua, que no se convierten al judaísmo, pues no es un requisito para salvación o membresía. No es ningún requisito. ¿Sí? No se requiere. Pero vuelvo y repito, la circuncisión del corazón sí es fundamental. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el mensaje espiritual del Brit Milá. ¿Sí? Vamos a ver Rav Shaul lo que explica al respecto de esto. ¿Sí? Él dice que es un aspecto interno. O sea, Rav Shaul se mete más en el aspecto interno, porque ese es el que obviamente va a ser permanente, o sea, ese es el que vale, no tanto por fuera, sino lo que pasa internamente. Él habla aquí acerca de la circuncisión del corazón por el espíritu, por el Rúa. ¿Sí? En Romanos, o la carta a los de Italia, capítulo 2, verso 28 al 29, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, miren, ni la circuncisión es la externa, estamos hablando acerca de la que se hace allí, ¿verdad? En la parte reproductiva del hombre, ¿sí? No es externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Vea lo que dice aquí. O sea que para el judío se requieren esas dos circuncisiones, tanto la física como la interna, o sea, la del corazón. Dice, y la circuncisión es la del corazón por el Rúa, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, esto es algo hecho por el Creador mismo. Entonces, él hace énfasis en esa clase de circuncisión, en la del corazón, en donde tú, ¿verdad? Si eres circuncidado por el Creador, amas al Creador por encima de todo. Trata de complacerlo en todo. Puedes renunciar a lo que sea, ¿sí? A tus placeres, a tus preferencias que van en contra de la voluntad del Creador. Tú puedes hacerlo. Tienes esa capacidad porque Él te ha circuncidado, ¿verdad? El corazón para que lo ames a Él por encima de todas las cosas. Porque eso es lo que dice el texto, ¿sí? Y también allí en Colosenses nos habla acerca de esto. Colosenses 2:11 dice, en Él también, ¿quién? Obviamente en Yeshua fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de que no fue hecha lo que se hace, ¿verdad? Con un moel, ¿no? Que hace la circuncisión a un niño nacido de 8 días. Dice, al quitar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. O sea que cuando crees en el Mesías, cuando te acercas al Creador a través del Mesías y crees en su obra redentora, entonces aquí, ¿qué sucede? Hay un corte de ese cuerpo pecaminoso. O sea que ya esa inclinación al mal disminuye ostensiblemente, tremendamente disminuye. De tal manera que ya tú empiezas a obedecer en espíritu, en alma y en cuerpo, a obedecer al Creador, a hacer la voluntad del Creador, a buscar siempre la voluntad del Creador. Por encima de tu voluntad siempre va a estar la voluntad del Creador. ¿Eh? Y se pierde entonces esa fuerza que lo guiaba a uno al mal, al pecado, que lo guiaba a uno, ¿verdad?, a los placeres terrenos desordenados, ¿no? Que lo guiaba a la persona a cometer los mismos hechos o actos que iban en contra de la voluntad del Creador. Entonces, allí disminuye todo ese deseo y empieza, ¿verdad?, a crecer el amor y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces podemos concluir. Vamos a ir concluyendo. Lo físico sin lo espiritual es una marca vacía. O sea, si está allí la circuncisión, pero no hay espiritualidad, una marca vacía, ¿no? Recordemos siempre, la circuncisión del corazón es superior todavía. Lo espiritual sin obediencia es fe sin fruto. Entonces,
Tú puedes ser una persona espiritual, pero si no obedeces, eso es fe sin fruto. ¿Cuál es entonces la meta final? Que corazón y cuerpo alineados con la voluntad de Hashem esté agradando, ¿verdad? De esa manera al Padre. O sea, corazón y cuerpo deben estar alineados con la voluntad de Hashem. Esa es la meta final, que corazón y cuerpo estén alineados. O sea, que tu corazón, ¿verdad? Tu nefesh, tu neshama, tu espíritu, tu alma, ¿sí? Todo eso y el cuerpo, o sea, las acciones que haces con tu cuerpo, esté alineados con la voluntad de ¿quién? De el Creador, del Creador. Muy bien, entonces vamos entonces aquí ya como a ir concluyendo. Para Israel, el Brit Milá es un sello eterno de pacto. Se sigue cumpliendo como Torah eterna y es una identidad nacional y espiritual para Israel. Para los gentiles creyentes, son parte del pueblo de Dios por fe obediente en Yeshua. Son llamados a la milá del corazón. Circuncisión allí que se hace internamente y que solamente Dios la puede hacer. Y es una identidad espiritual sin cambiar de etnia. ¿Sí? O sea, usted tiene ya una identidad espiritual sin necesidad de convertirte de verdad al judaísmo o en ser judío. Y allí vemos algo magistral. Encontramos en Efesios capítulo 2, verso 14. Dice, 2 llamados, un solo Mesías. Un solo pueblo bajo el reino de Hashem. Entonces, acuérdense que en Efesios capítulo 2, verso 14 se dice, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, de ambos pueblos hizo ¿qué? Un solo pueblo. Tanto los gentiles como los judíos somos un solo pueblo por los méritos de Yeshua el Mashiach. Y mensaje espiritual, cuerpo más corazón es igual a pacto completo y fe perfecta. Cuerpo más corazón. O sea, aquí es importante, ¿verdad? Que el cuerpo vaya conforme a ese corazón circuncidado. Porque ese corazón circuncidado siempre va a buscar la voluntad de Hashem. Entonces, allí podemos decir que es un pacto perfecto, una fe perfecta. ¿Ah? Y como conclusión, la obra física sin la interna es un ritual vacío. Atención aquí, la obra física sin la interna, o sea, si se hace la circuncisión en lo físico, pero no está la circuncisión del corazón, eso es un ritual vacío. Y por eso verán ustedes que hay judíos de tradición, simplemente tradición, pero espiritualidad, ¿dónde está la espiritualidad? Y también así creyentes, ¿no? Que dicen son creyentes por tradición, pero ¿dónde están las acciones? No hay acción, ¿sí? No hay cumplimiento de las mitzvot, simplemente sería una tradición nomás también. La obra interna sin obediencia es fe sin testimonio. La obra interna, que puedes creer ahí internamente y todo eso, inclusive hasta puedes tener la circuncisión del corazón, ¿verdad? Pero sin obediencia, si no obedeces a lo que el Eterno te pide, te exige, entonces eso también es una fe sin testimonio. Tienes fe, sí, pero sin testimonio. Aquí lo esencial es que la obra física y la interna, más obediencia, reflejan al verdadero creyente en el Creador y en su Mesías. Vuelvo y repito, la obra física más la interna y la obediencia reflejan al creyente de Yeshua de una forma total. Mis amados, los dejo allí. Que el Eterno los bendiga y para todos un hermoso día de Shabbat. Si te gustó el material, acuérdate que aquí te enseñamos a tener una relación con el Creador mucho mejor. La circuncisión del corazón es la que hay que buscar siempre y la hay que mantener también. ¿Sí? Y si te gustó el material, compártelo, dale like y nos veremos en una próxima. Para todos, Shabbat Shalom.